Estamos en contacto esta mañana con la abogada Sofía de Rovina del Instituto de Defensoría Federal, la Defensoría Pública Federal, porque está dando a conocer los detalles de cómo este tribunal ordenó revisar la prisión preventiva de Israel Vallarta y cómo ya se está esperando su salida, porque finalmente la resolución es que se le absuelve y finalmente se dejará en libertad en cualquier momento, en cualquier minuto, se dejará en libertad a Israel Vallarta. Sofía de Rovina, de la Defensoría Pública Federal. Gracias, Sofía, por estar aquí, abogada. Buenos días. Buenos días, Carmen. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio y más con esta noticia. Con esta noticia tan grande, cuéntanos desde el instituto del que formas parte, ¿qué se dice al respecto del caso? ¿Frente a qué historia estamos? Bueno, estamos, Carmen, como lo relata bien Elia y como además bien dices, muchas y muchos recordamos este caso como uno emblemático de una época en donde las detenciones arbitrarias sucedían de forma continua, donde además se basaban los procesos en pruebas obtenidas bajo tortura y otras pruebas ilícitas, pero lamentablemente esa época no es solamente una época del pasado cuando ha generado que personas como Israel estén privadas de libertad sin sentencia por 19 años, prácticamente 20 años cumpliría en diciembre. Por eso el que el día de hoy tengamos finalmente una sentencia en un caso en donde Israel ha contado además con representación del Instituto Federal de Defensoría Pública en todo momento y que eso implicó además incluso litigar el propio cierre de la instrucción e insistir en la emisión de una sentencia que hiciera cargo de lo que ya en su momento había pronunciado la Corte en el caso Cáceres respecto a la implicación que tiene que una detención se haga con un montaje y las pruebas ilícitas. Y bueno, tuvo que transcurrir todo este tiempo para que finalmente la jueza, que hay que decir que además después de muchos cambios es una jueza nueva que ingresó a este juzgado, al tercero en materia penal en el Estado de México apenas en enero, justamente cuando se cerró la instrucción en el caso, y que bueno, pues ahora nos informaron al día de ayer a la representación de Israel, pues esta decisión de absolver en el caso de Israel. Hay que decir, Carmen, que no tenemos todavía la sentencia para poder dar todo el contenido de la misma y con mucho gusto cuando la contemos podemos contar a tu auditorio cuál es el contenido, que siempre es importante conocer también los elementos técnicos en temas tan fundamentales como la prohibición de la tortura, la presunción de inocencia, pero lo que se le confirmó directamente al defensor en el caso y a esta secretaría técnica que ha acompañado sobre todo en lo que implica la tortura en un caso así, pues es efectivamente la absolución y como lo relata Elia, pues eso implicaría que efectivamente se hizo eco de lo que señaló el propio Israel de propia voz y su defensa pública respecto a que de los 6 casos que se le adjudicaban en esta misma causa, porque hay que decir que solamente Israel tenía esta causa respecto de 6 víctimas, 3 coincidentes con Cáceres y 3 adicionales, pues en su mayoría estaban sustentadas en pruebas ilícitas derivadas precisamente de ese montaje que ocurrió en diciembre de 2005 y que por lo tanto son pruebas ilícitas y que tenían que excluirse del proceso. Y una vez excluidas, pues al no haber otras pruebas sobre la responsabilidad de Israel, pues lo conducente era absolverlo y esperemos su libertad en estos minutos próximamente, como ya se señalaba. Es una gran noticia, Carmen, además, porque pues nos recuerda que hay hoy en día más de 2,000 personas todavía del sistema tradicional, de este sistema que fue tan característico de las violaciones a derechos humanos que ha generado 1,200 de estas personas por más de 10 años sin sentencia, y es un pendiente que desde la Defensoría Pública hemos puesto sobre la mesa, también en este contexto de reforma judicial, de la importancia que tiene que las y los juzgadores revisen estos casos con celeridad, que se cambien además la prisión preventiva en la que están sujetos, como incluso en este caso el Comité de la ONU ya había solicitado, pero que sobre todo se atiendan estas acusaciones que mantuvo la Fiscalía hasta el último momento basado en pruebas ilícitas, que es definitivamente pues un pasado del que todavía tenemos que seguirnos planteando con solidez respecto a la importancia que tiene que ninguna persona sea acusada en un proceso así. Ni más ni menos. Sofía de Rovina, te aprecio muchísimo que estés aquí. Seguiremos en contacto, sí, para conocer el alcance y sentido de la sentencia, pero básicamente la palabra es absolución. Eso es lo que ayer nos confirmaron directamente del juzgado, Carmen, tanto por el personal del juzgado como por las personas que estaban realizando la notificación, pero efectivamente, pues bueno, veremos el contenido completo de la sentencia una vez que nos la notifiquen formalmente para poder dar más detalle de esto. Pero hasta lo que tenemos en este momento de información es efectivamente una absolución, lo que también además es confirmado el día hace unos minutos en la mañanera,
respecto a la secretaria de Gobernación, que refiere que efectivamente se les avisó de la absolución a Israel y que por lo tanto pues bueno, eso implicaría su liberación en próximos momentos. Su liberación inmediata, como fue el caso de Florán Cassés. En su momento, hace ya varios años, también obtuvo un amparo, en este caso desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó su liberación inmediata. Y se habló de aquel concepto que ahora lo recordamos mucho, el efecto corruptor del que habló el ministro renunciado, Arturo Saldívar, ¿te acuerdas? Sí, efectivamente, Carmen, en ese amparo directo en revisión, fue en este caso, resuelto por la Corte, el 517-2011, se estableció precisamente que el efecto corruptor implicaba que el montaje en el que había ocurrido la detención ajeno a la realidad, y además en el caso de Israel con una clara escenificación de la tortura. Todos lo vimos, todos sabemos que la tortura es una realidad, pero en ese contexto la vimos. Era en directo de la televisión, con aquel montaje que se transmitió en directo en la principal televisión del país. Exactamente, y pudimos conocer lo que muchas personas viven en la realidad, que es la persistencia de la tortura, sobre todo en momentos de la detención, y en ese caso la Corte estableció claramente que ese montaje generaba un efecto corruptor en las pruebas, en tanto que no se podía tener certeza si estas efectivamente habían sido obtenidas lícitamente o eran parte de esta escenificación, y ya no había posibilidad de encontrar, digamos, verdad en ellas. Eso es un principio fundamental de la prueba ilícita, que implica que toda persona sea juzgada con pruebas que realmente se tenga la certeza de que no se obtuvieron de forma arbitraria, ilícita y con violaciones a derechos humanos, como fue en este caso. Y lo que señalamos desde la defensa es que esa resolución tenía que tener un impacto directo en Israel, porque esas pruebas no podían ser utilizadas en su proceso, una vez que la Corte las declaró de esta manera, y las pruebas restantes que habían de Israel también estaban impactadas de este efecto corruptor y por lo tanto no podían ser usadas como parte de la acusación. Lamentablemente, pese a la resolución de la Corte hace muchos años, la Fiscalía mantuvo esa acusación, incluso sus conclusiones acusatorias fueron con esas mismas pruebas, señalando que se apartaba del criterio de la Corte, incluso pese a que el propio fiscal lo señaló públicamente en la mañanera del montaje. La Fiscalía decidió mantener una postura pues muy lamentable de seguir sosteniendo una acusación basada en violaciones a derechos humanos hasta ahora. Pues ahí está Sofía de Rovina, secretaria técnica Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial de México, del actual Poder Judicial de México, que está de salida, ni hablar, secretaria técnica de este tema. Pues estamos en una ruta de recomposición del Poder Judicial de México, pero en este tramo final de lo que es el actual sistema vigente, pues estamos viendo esta resolución en donde 20 años después es declarado absuelto. Veremos la precisión de la sentencia, pero así lo estamos leyendo, el señor Israel Vallarta. ¿Qué historia esta, Sofía? ¿Cuántos involucrados? Hasta la próxima y seguiremos hablando, Sofía, ¿te parece? Muchas gracias, Carmen. Claro que sí, saludos. Gracias a ti, Sofía de Rovina, una gran abogada que pues ha llevado este caso y otros. Ella es una gran defensora de derechos humanos desde que estaba, entre otras cosas, en el Centro PRO y después pues decidió participar en el ámbito público en este Instituto Federal de la Defensoría Pública, que es un organismo de la Judicatura del Poder Judicial en México. En más